Hola a todos, soy Silvina Mián, profe de Historia del ISPI número 9094, General Manuel Obligado. Formo parte del Departamento de Ciencias Sociales junto a mi colega. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Vanessa Pagano, también profe de Historia, formando también parte de este departamento del Instituto de Formación Docente. Sil, estaba pensando, año belgraniano año importante, interesante y con muchos desafíos para la educación, sobre todo porque por todo lo que implica la figura de Belgrano. Sí, ¿Qué y hacemos? ¿qué hacemos? Decimos, ¿no? Más en el marco de esta pandemia, de lo que implica la reorganización, esta nueva normalidad, como decimos nosotros en las instituciones, ¿no es cierto? Y pensar el abordaje de esta figura tan emblemática y tan significativa para la construcción de nuestra identidad nacional, requiere e implica resaltar algunas cuestiones que exceden considerarlo como el simple creador de la bandera o de la escarapela primero, ¿no es cierto, Vane? Sí, porque, a ver, si nosotros pensamos en la figura de Belgrano, pareciera ser que es Belgrano igual bandera, Exacto. Belgrano igual colores celestes y blancos. Pero en realidad detrás de su figura hay toda una producción, hay toda una persona que desafió los paradigmas del momento. No sé, al pensar, por ejemplo, que se preocupó por la educación de la mujer, estaba muy interesado en esa cuestión. La Tal vez que educación charló popular. de la educación popular, que estamos hablando de que Argentina tiene que recorrer todavía un periodo interesante antes de hablar de educación popular, y sin embargo él ya en sus inicios, siendo una persona muy joven, porque era muy pequeño en edad, ya estaba preocupado por la educación para aquellas personas que tal vez no estaban beneficiados por el índice económico. Claro, lo, lo que por ahí, la invitación en esta conversación, Vane, sería esto de romper con los estereotipos institucionales, los estereotipos escolares, que tiene que ver más que nada en esto que vos decías, cómo uno va relacionando tal figura con tal edificio o tal símbolo, ¿no es cierto? Entonces, pensar en este año belgraniano mediante el decreto número 2 del año 20 de parte de la Presidencia de la Nación, nos invita a revalorizar la persona, el prócer, la formación que él tuvo, que excedió necesariamente la abogacía, ¿no es cierto? Y desde ese lugar veremos cómo ese espíritu que lo caracterizaba, el recorrido que hizo primero obviamente en el territorio del Río de la Plata, luego en su formación universitaria en España, hizo que su mente y las ideas que por ahí tomó contacto en Europa, que estaban en pleno auge todo lo que tiene que ser las ideas de la ilustración, trajo consigo al Río de la Plata nuevas formas, nuevas miradas, nuevas preocupaciones en esto de ocuparse por actores sociales que hasta el momento, como decías, Vane, no estaba en el pensamiento de la élite peninsular que gobernaba en el virreinato del Río de la Plata. Entonces, esos aspectos en la figura de Manuel Belgrano son los que hay que poner en valor en este año belgraniano, ¿no es cierto? Si bien estas semanas donde más hacemos hincapié en su figura, pero es todo el año, ¿no? El decreto marca el año 20, ¿no? Entonces, esos son por allí algunos hitos en el recorrido de su impronta en el Río de la Plata que me parece interesante para abordarlo, ¿no? No solo como secretario del consulado o vocal de la primera junta, sino cuál fue el rol, cuál fue el lugar que ocupó, las ideas que trajo. Sí, y sobre todo esto decir, bueno, ¿cuál fue su legado? ¿Qué nos dejó? ¿Cómo en este contexto en donde pareciera ser que estamos necesitando por allí construirnos o reconstruirnos, bueno, poder mirar hacia atrás y decir, bueno, a ver, este Manuel Belgrano, este Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano,
cómo vino a presentarse en este que era su territorio, pero que bueno, él se había ido y que cuando regresó pensando en la posibilidad de transformarlo. Podemos recordar también que es el año belgraniano porque son los 250 años de su nacimiento y los 200 años de su fallecimiento. Entonces, a través de la historia se ha construido muchas imágenes de Belgrano, y de acuerdo a los marcos teóricos, lo ubicamos en un lado o lo ubicamos en el otro. Hoy, en este contexto, necesitamos traerlo al Belgrano dentro de lo que podemos, en su realidad, en su origen y su esencia, que es como vos decías. Ya sabemos lo de la bandera, ya sabemos que fue secretario del consulado, ya sabemos que estuvo en la primera junta. Bueno, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Quién era en realidad Manuel Belgrano? Claro, podemos ir desandando los caminos, ¿no es cierto? Para mí, en estas circunstancias o en estas fechas, nos invita a pensar cuáles fueron esas otras banderas que plantó Belgrano, no solamente pensando en la bandera como símbolo patrio que nos caracteriza, nos identifica y nos diferencia de otras naciones, sino esas otras cuestiones que son las que nosotros queremos empezar a reflexionar, ¿no? La bandera de la educación, la de creación de escuelas en ciudades donde no había acceso a la educación, ¿no? Recordemos que Buenos Aires era uno de los lugares, obviamente, donde la mayoría de la población se educaba, y Córdoba, pero nosotros tendríamos que ver acá en este momento, Vane, cuáles fueran esas otras banderas, qué ideas de modelo económico, qué ideas de educación, qué ideas de sociedad, ¿no es cierto?, él tenía, qué propuso en el Congreso de Tucumán, por ejemplo, qué idea tenía él para el gobierno, la forma de gobierno que tenía que construir este nuevo territorio, que ya no era más un virreinato. Y como en un punto, para la política del momento, casi que se constituyó en un enemigo. Exacto. ¿Por qué? Porque, a ver, era una persona con una formación profesional, que está bien, muy rápidamente hizo una carrera militar importante, pero no era el fuerte de él. Entonces, prácticamente que las batallas en las que participó era una crónica de una muerte anunciada. Él no era un estratega, no tenía una formación militar. Lo adquirió rápidamente, por esto se había graduado con honores en esta carrera, en esta licenciatura en abogacía, en leyes que había hecho. Se graduó con una medalla de oro, entonces vino, fue secretario del consulado, y todo esto también rápidamente lo ubicó en una carrera militar, que así funcionaba en aquel momento. Exacto. Pero en su profundidad, él tenía que ver con las letras, con el pensamiento. No sé si él podía llevar adelante es toda esta campaña, y después decir, bueno, las campañas fracasaron. Tal vez que fracasaron militarmente, pero sí tuvieron un revés en lo diplomático, un avance en la independencia. Estoy pensando, por ejemplo, en la campaña del Paraguay. Esta campaña se perdió, pero sin embargo logró que pueda plantear la posibilidad de una independencia. Entonces, ¿qué es perder y qué es ganar en este contexto en donde se esperaba la liberación? Sí, y también ahí podríamos sumarle cuando se hizo cargo el Ejército del Norte y ante la posibilidad de la nueva derrota, ¿no es cierto?, planificó ideó y llevó adelante lo que nosotros conocemos como el éxodo jujeño, esto de la tierra arrasada. Entonces, esas ideas que él trajo de toda su formación, también la aplicó estratégicamente en estas campañas revolucionarias, que lo que se buscaba era la adhesión de todo el territorio frente a estos focos contrarrevolucionarios o frente al avance realista en lo que es el límite norte, ¿no? Entonces, más allá de adolecer la formación militar, pudo dar curso a las ideas, ¿no?, que tenía para pensar estrategias pertinentes a los escenarios que tenía en el territorio, pero se puede nombrar un conjunto, ¿no es cierto?, de ellos, pero eso del éxodo jujeño, tierra arrasada, que no quede nada, que cuando el enemigo avance no encuentre nada para abastecer.
Eso No, fue un movimiento. Pensaba en esto que vos decías, toda esta estrategia militar que lleva adelante, pensaba en su formación, y en realidad que los libros de historias hablan de que él se formó en la Universidad de Salamanca, una de las más prestigiosas, y mirando un poquitito más en aquellos historiadores que no son tan conservadores, hablan de que en realidad tuvo una formación muy importante en una pequeña universidad en Oviedo, que era muy chiquitita y tal vez una universidad de no prestigio en ese momento, y que le dio a él todas las herramientas como para después de allí poder venirse acá y graduarse en Salamanca como se graduó, pero sin embargo pensar que tal vez esa primera parte de su formación no la tuvo en una alta casa de estudios, pensando siempre en ese contexto, ¿no? Es decir, en una Europa que tenía lugares muy pequeños de formación y que esos lugares eran muy, muy prestigiosos, no así en esta, por ejemplo. Y también en esto de que cuando él logra graduarse con esta medalla de oro, él consigue una disposición del Papa en ese momento, en donde le habilitan poder leer libros que no estaban permitidos. Libros de una tendencia política interesante, Montesquieu, por ejemplo, Rousseau, Voltaire, que hablaban del derecho, en aquel momento ya la soberanía del pueblo, la participación popular en la política del momento. Y también en esto la disposición del Papa decía que no podía leer astrología, nada que tenga que ver con la astrología, y nada que tenga que ver con política. Y sin embargo decían por ahí que él cuando esta disposición le niega estos marcos teóricos, dicen por ahí, ¿no?, los que saben, que él dice, bueno, no importa, eso se puede conseguir. Y así es como, sin que el marco religioso del momento y sin que la política del momento se lo permitiera, él pudo nutrirse de estas bases para después venir y hablar de una liberación de los pueblos, del sometimiento de los pueblos, de la necesidad de desprenderse del yugo que teníamos de lo que era la madre patria en aquel tiempo. Claro, claro. Por eso es interesante, Vane, ir más allá de la historia oficial o tradicional, o la historia de los héroes patrióticos como se escribió en los primeros años de la formación del Estado argentino, y ir más allá de esta figura, de este prócer, de este ser humano, con estas múltiples facetas o dimensiones de su vida, qué nos aportó, qué nos legó, ¿no?, más allá de nuestros símbolos patrios. Que la impronta de él fue muy, muy significativa para el devenir histórico, ¿no? Y que fue un rebelde, ¿no? Que fue un rebelde, porque cuando creó la escarapela se envalentonó y ya creó la bandera, ya la izó a orilla del río Paraná en la Villa del Rosario, pero ese izamiento fue en contra de los deseos del primer triunvirato, ¿no? Pero entonces eso, ¿no?, esa rebeldía, esa creatividad, esas ideas, me parece que es lo que hay que construir de la historia de este gran personaje de nuestra historia argentina, ¿no? Y esta suerte de picardía también, porque cuando la necesidad del ejército era diferenciarse, pero a su vez también no ser un blanco enemigo, bueno, a ver, si tenemos que pensar en qué colores, bueno, celestes, blancos y celestes, de la Casa de Borbón, entonces capaz que por ahí nos podemos confundir y podemos avanzar o nos podemos mezclar con el enemigo y podemos avanzar. Entonces también pensar los colores de la bandera en ese contexto, por supuesto que lo ubica como un revolucionario con cierta picardía. Tal cual, los colores de la Casa Borbónica, si nosotros hasta no hace mucho vemos a la princesa Leticia de España, obviamente, junto a su esposo, con el estandarte que es igual a nuestros colores, entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con que la idea siempre de lo que te identifica y te separa del otro, pero en ese contexto sociohistórico era, me identifica para que yo no proceda a asesinar a mis propios compatriotas, ¿no es cierto?, porque esa era la idea, pero no tan lejos
para evitar cualquier tipo de conflictividad mayor que sea imposible de salvaguardar en cuanto a las vidas de todos sus soldados, ¿no es cierto? Pero bueno, esta me parece, Vane, la invitación que se me ocurre que podríamos hacerlo a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad educativa, ir por estos caminos, por estos senderos, de saludar un poco la historia, ver qué otras banderas por el grano. Y pensar por ahí en esto de cómo la historia esta que nos vinieron contando, y que por ahí pareciera ser como un cuento chino, no se queda en la piel, ¿viste? Es como que la creemos, pero no la terminamos de creer. Entonces, es una historia que se va reconstruyendo y conforme van apareciendo otros historiadores que la plantean de otra manera. Exacto. Y tal vez el héroe es héroe, pero no porque estaba en una estatua de bronce, sino es héroe por lo que hizo, con sus errores, con sus fortalezas, con sus debilidades. Exacto. Y nosotros que tenemos como argentinos una historia de lucha, es esa la que se nos queda en la piel, es esa la que creemos. Y nos pasa también con estos personajes. Sí, también ese altruismo necesario para estas luchas tan profundas, ¿no? Tan profundas, porque nosotros sabemos que nació en una familia acomodada, que su familia era un comerciante con grandes riquezas, que después tuvo una circunstancia legal, después recuperó su fortuna, pero si nosotros miramos ese 20 de junio de 1820, cuando falleció en la total pobreza, ¿no es cierto? A su médico sabemos que le pagó con el reloj que era de una posesión personal, familiar. Entonces, ¿cómo fue dando todo lo que tenía de su ser, no solo su salud, su vida, sino también su dinero, ¿no? Ante los no de los gobiernos transitorios que hubo en esa época, donde él luchó, viajó, tuvo misiones diplomáticas y demás, él dio todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía, y tan por ahí es irónica, si se quiere, la historia, que el día que falleció solo un solo diario lo comentó, porque bueno, justo había una agitación política en Buenos Aires. Exacto. Ese día de los 3 gobernadores, entonces pasó como desapercibido, y después también tuvo que pasar mucho tiempo para que la historia lo traiga, y para que la historia le dé el lugar que corresponde. Necesariamente es una construcción también, de a poco, y conforme nosotros vamos avanzando en nuestra madurez histórica, le vamos dando el lugar que se merece, pero yo creo que está bueno pensarlo así como vos lo planteás, en cuáles son estas otras banderas, sí. De quién hablamos cuando hablamos de Belgrano. Sí, este año belgraniano nos tiene que invitar a eso, básicamente a desempolvarlo un poquito, a ver, ¿de quién hablamos cuando hablamos de Manuel Belgrano? ¿No? Más allá de la escarapela y la bandera. Pero bueno, los invitamos a los estudiantes, profe, ¿no? A que hagan este otro recorrido. Sí, y sobre todo en esto de ampliar la lectura, de ampliar la mirada, de ir corriendo algunas imágenes que tenemos que lo ubican como directamente proporcional, y pensarlo en otro contexto, con otros objetivos, y sacar esto también del mérito, de la necesidad de siempre ganar, y bueno, encontrarnos con un Belgrano que en realidad hizo todo lo que pudo, que dio todo lo que tenía, porque como vos decías, murió en la extrema pobreza, el gobierno no pudo o no quiso pagarle todo lo que él llevó adelante. Entonces, bueno, estos son los líderes que nos tienen que identificar, y tenemos un respaldo histórico interesante como para pensarlo así. Bueno, dejamos abierta la invitación a todos los que nos escucharon y los que tienen ganas de saber un poco o bastante más de Manuel Belgrano. Nosotros vamos a compartir luego algunos audiovisuales que van a poner en reflexión nuestros aspectos, o estos que estamos dialogando con Vane, por supuesto, pero es una invitación abierta, sincera, y creemos que es el camino que hay que recorrer, esto de problematizar la realidad más allá de la historia tradicional contada. Sí, es el momento de desandar. Hasta aquí llegamos a un punto en el que vinimos contando una historia
que no sé si está bien, no sé si está mal, pero como sociedad necesitamos pensarla de otra manera. Corrernos un poquito de todo lo que estaba viniendo y empezar a pensar en lo que hay más allá de la primera plana. Es así. A ver con quién nos encontramos en el después. Totalmente. Así que bueno, los invitamos a seguir repensando esta figura, en este caso, o en esta invitación en particular, que es Manuel Belgrano, en esta semana muy particular, la Semana Belgraniana, pero en este marco, que es todo el año, ¿no? Así que nos despedimos. Así que vamos a seguir pensando, y bueno, cualquier invitación, cualquier propuesta, nosotros aquí estamos como para charlar, ¿no? Desde la virtualidad en este caso. Desde la virtualidad, en otros contextos. En otros contextos. La nueva normalidad. Nos vemos. Sí. Adiós. Nos vemos. Chao, chao.